¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias, les doy la bienvenida a un programa más de Cama en Casa. Soy la profesora Raquel Nievo Vázquez, a cargo del taller de arte literario. El objetivo de esta sesión es aprender a darle cohesión a nuestro ensayo, de modo tal que guarde un sentido. ¿Estás listo para desarrollar este súper talento? Entonces, comencemos. En la clase del día de hoy vamos a estudiar los mecanismos de la escritura en prosa, centrándonos en aquellos de la cohesión textual. Pero antes de empezar con la cohesión textual, definamos brevemente qué entendemos por prosa. La prosa no es nada más ni nada menos que la manera en que hablamos normalmente. Lo planteamos de esta manera porque la distinguimos del verso, aquella manera de expresarnos, aquel estilo, aquella estructura al mismo tiempo que, como vimos en nuestras clases de poesía, se aplica perfectamente para este género literario. Pero en el ensayo, así como en la narrativa, utilizamos la prosa. Y para utilizar adecuadamente la prosa, tenemos mecanismos de escritura, mecanismos mediante los cuales logramos una redacción ordenada, clara y adecuadamente escrita para el lector, para comunicar exactamente lo que queremos, sin repetir demasiado las palabras ni ensuciar el lenguaje. A estos mecanismos les llamamos cohesión textual y las hay de varios tipos. Elipsis, por ejemplo, la referencia, la sustitución, la repetición y la conjunción. Bien, entonces vamos a ver un momento cada uno de ellos. Cuando hablamos de elipsis, lo que queremos es suprimir una parte del texto para darle mayor fluidez, lo que llamamos en este caso economía del lenguaje, es decir, omitir partes del texto que no resultan tan relevantes y conectar aquellas que sí. Vamos a verlo en un ejemplo. Deberíamos pagar, paréntesis, los 5 millones para evitarnos serios problemas. En lugar de esto, podemos simplemente decir, deberíamos pagar para evitarnos serios problemas. Los 5 millones es una información, en este caso, innecesaria. Y hacemos una elipsis recortándola y quedándonos con lo más importante. En este segundo ejemplo vemos lo mismo. Mientras unos piensan en trabajar, otros, paréntesis, piensan, cierra paréntesis, en descansar. Cuando podríamos decir perfectamente, mientras unos piensan en trabajar, otros en descansar. Seguramente han escuchado muchas veces la elipsis antes, pues la usamos en nuestro idioma constantemente, no solo al escribir, sino también al hablar, pero sobre todo cuando escribimos. Conozcamos otro tipo de recursos que podemos utilizar en el ensayo, propios de la cohesión textual. La referencia. Bien, la referencia es aquel artículo o término en general que nos sirve para no repetir uno que ya hizo acto de presencia, por así decirlo. Como por ejemplo, en la oración,
La película sobre el sol que recientemente se estrenó es la mejor que mis ojos han visto. En este caso, la, como pronombre personal, hace referencia a un elemento que aparece en el texto para reemplazar la palabra película. Veamos un segundo ejemplo. Las enfermeras de la clínica de enseguida han estado hablando todo el día sobre el hombre que fue asesinado anoche misteriosamente. La palabra han, ¿a qué reemplaza? Pues reemplaza a las enfermeras. Gracias a ella es que no debemos pronunciar esta palabra de nuevo, no tenemos que recurrir a enfermeras nuevamente. ¿Ven cómo entonces el texto va quedando precisamente cohesionado? A eso apuntan estos mecanismos y lo debemos tener muy en cuenta cuando vayamos a corregir el ensayo que comenzamos en el ejercicio anterior. Como otro ejemplo tenemos la sustitución. La sustitución consiste en reemplazar un elemento léxico, es decir, una palabra, por otra, para así evitar su repetición, lo que comúnmente llamamos sinónimos. Por ejemplo, un estudio sobre el proceso de escritura confirma que el 60% de los universitarios tienen problemas al escribir. Esta investigación ha alertado a maestros y directivos de diferentes universidades a trabajar en este tema. ¿Cuál es la palabra que estamos reemplazando? Bueno, digamos estudio en primer lugar, ¿no? La estamos reemplazando por investigación. Esta investigación en lugar de estudio. Ahí viene nuestra primera sustitución, pero no es la única. Vemos también otra. Al final de la segunda oración, o mejor dicho, al final de nuestro ejemplo tenemos en este tema. ¿Cuál tema? El tema de los problemas de los universitarios al escribir. Nuevamente estamos sustituyendo. Un nuevo mecanismo de cohesión textual que queda evidenciado. ¿Con cuál podríamos ir ahora? Con repetición. ¿En qué consiste la repetición? Es la recurrencia en un texto de cierto elemento léxico, es decir, de cierta palabra que ha sido nombrada anteriormente con el objetivo de dar énfasis. ¿Es lo contrario a la sustitución? Sí, efectivamente es lo contrario a la sustitución, pero se dan en sentidos distintos. Vamos a ver esto un momento y explicarlo despacio. La sustitución, cuando se utiliza, tiene una razón muy específica y es que realmente suena mal decir la misma palabra dos veces. Mientras que cuando hacemos la repetición, y a propósito pues hacemos lo contrario de sustituir un elemento, es que queremos adrede, a propósito, darle énfasis a esa palabra. Tiene un fin en este caso. Vamos a ver el ejemplo. La policía intervino violentamente en Argelia. La intervención policial se produjo después de un ataque a la estación de gas por parte de grupos al margen de la ley. En este caso, el ejemplo que yo acabo de brindar es una noticia aparentemente de un crimen. Entonces, al redactor le interesa destacar el hecho de que se haya tratado de una intervención policial en contra de determinado crimen. Finalmente tenemos la conjunción. Vamos a ver de qué se trata. Expresa la relación lógica que existe entre las oraciones de un texto. Esta se realiza por medio de elementos lingüísticos, es decir, componentes de una oración o de un texto que sirven para ir enlazando palabras o párrafos. Nosotros le conocemos este término coloquialmente como conectores. Sabemos que existen de diferentes tipos, como los de contraste. Sin embargo, ahora bien, si no, en lugar de, por el contrario, pero, en cambio, a pesar de, son esos conectores que le dan un giro justamente de contraste a nuestra oración. Iba a ir a trabajar esta mañana, pero ha habido una alerta contra la pandemia y me quedé en casa. Pero bueno, cambié mi decisión. Hay un contraste en mi decisión, hay un contraste en el sentido de la oración, ¿ok? En el sentido de mi intención comunicativa. Vamos a ver otros tipos de conectores, todos dentro del mecanismo de cohesión textual de la conjunción, que es el que tiene más subtipos a observar. Tenemos también los aditivos, por ejemplo, muy conocidos. Además, también, por otro lado, asimismo, incluso. Estos más bien hacen un poco lo opuesto a los contrastivos, ¿no? En lugar de restarle peso a la primera parte de la oración,
le suman, le agregan información nueva, no niegan lo que se dijo antes, no lo contrastan. ¿Okay? También tenemos los temporales, que marcan, pues, como la palabra lo indica, un marco de tiempo. Le siguen el tiempo y ordenan cronológicamente la información que estamos brindando. Después, antes, a continuación, posteriormente, más tarde, entonces, enseguida, son algunos ejemplos. Vamos a verlo en una oración. La violencia en el campo ha acabado con la vida de muchos niños y ancianos que hoy merecen ser conmemorados por todos los peruanos. Sin embargo, a muchas personas les da lo mismo que sigan acabando con la vida y los sueños de gente inocente. ¿Dónde está el elemento cohesionador de conjunción? ¿Lo sabe usted? ¿No lo sabe? ¿Sí lo sabe? Bueno, está en sin embargo. Sin embargo, es nuestro elemento cohesionador. ¿De acuerdo? ¿De qué tipo? ¿Sería más aditivo? ¿Agrega información? ¿Sería más temporal? ¿Acaso nos marca el tiempo? Como después, antes, enseguida. ¿O sería más de tipo contrastivo? Tal como pero, aunque, a pesar. Es de tipo contrastivo. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Causativo, la misma palabra lo indica. Se trata de un conector de causa, muy útil en un ensayo literario, ¿no es cierto? Cuando queremos explicar que a causa de determinado elemento, de determinado fenómeno, de determinada parte de la realidad, es que sucede tal otra cosa. La mayoría de tesis que vayamos a desarrollar en un ensayo van a tratar de explicar un fenómeno de la realidad. Vamos a necesitar definitivamente conectores causativos. Por eso, porque a causa de ello, pues puesto que, dado que, gracias a causa de, son algunos de los más comunes. Tenemos unos más como los explicativos, los comparativos, los organizativos. Pero lo más importante es que ahora que usted ha ensayado en la clase anterior la primera versión de su ensayo literario, no se olvide de utilizar cada uno de los elementos y ejemplos de cohesión textual para poder entretejer adecuadamente sus oraciones y sus ideas. No olvidemos que texto viene de la palabra textum, que significa tejido. Tejemos ideas para autorretratarnos en un ensayo literario. Otra manera de reconocer los signos de cohesión textual es a través de los signos de puntuación. ¿Qué signos de puntuación debemos tomar en cuenta? Bueno, primero un poco introduzcamos lo que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación son elementos propios de la ortografía que organizan nuestro discurso, es decir, nuestro devenir de ideas por escrito, con el fin de facilitar su comprensión. Exactamente la misma función que cumplen todos los elementos de cohesión textual descritos hasta este momento. Expresan también las relaciones lógicas que tienen las palabras y las frases entre sí. Estos signos de puntuación son la coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, los puntos suspensivos, entre otros. ¿En qué casos usamos la coma? Básicamente, para marcar una pausa breve en un enunciado, separando elementos de una numeración. Por ejemplo, viene a recoger el resto de sus cosas, dos puntos. La ropa, coma, la pelota de baloncesto, coma, la cámara, coma, la caña de pescar y la vespa. ¿En qué casos utilizamos más bien, por ejemplo, el punto? El punto sabemos que tiene múltiples usos. Puede marcar una pausa al final de un enunciado, pero también puede marcarlo al cabo de un párrafo completo o colocarse al final del texto. Si fuera un punto seguido, separaría enunciados que integran un mismo párrafo.
Si fuera un punto y aparte, separaría dos párrafos distintos con dos contenidos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro ensayo literario, si vamos a cambiar de tema, si vamos a, por ejemplo, a pasar de un argumento justificatorio de nuestra tesis a otro, vamos a poner un punto entre los dos. Y a la hora de leer este ensayo en voz alta, también vamos a hacer una pausa, igual que con la coma. También tenemos el punto final, que sabemos que cierra un texto, y también usamos el punto luego de abreviaturas. Señor, señora, doctor, Estados Unidos, ¿no? Nunca se utiliza un punto en los títulos. El punto y coma indica una pausa superior a la coma e inferior al punto. La verdad se usa poco en castellano actualmente y separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones que incluyen comas. Por ejemplo, si tenemos más de una enumeración, cada una de ellas la separaremos por un punto y coma. Había que estar en contacto con la naturaleza, punto y coma. Dejar entrar el cielo, coma, el mar y el viento. Punto y coma. Dormir sobre tablones, coma, sobre el suelo. Punto y coma. Sentarse en sillas medio rotas. Punto. Bien, en este caso tenemos más de una enumeración. Entonces, entre todas ellas colocamos un punto y coma. Los dos puntos. ¿Para qué sirven los dos puntos? Bueno, delante de una enumeración, por ejemplo, anunciada con un verbo. Ejemplo, los puntos cardinales son dos puntos: norte, sur, este y oeste. En citas textuales, ejemplo, se tiró a la cama y gritó, dos puntos, ¡no puedo! Después de las fórmulas de salud en las cartas y documentos. Ejemplo, estimado señor López, dos puntos, tengo el placer de comunicarle que ha ganado el primer premio de nuestro concurso. Los puntos suspensivos suponen una interrupción en la oración o un final impreciso. Se usan en casos como una numeración que queda cortada, porque en ese caso equivale como un etcétera. También se usan en el caso de que haya un corte en lo que está diciendo un personaje, esto para el caso de narrativa, y entonces haya que, digamos, de alguna manera poner en evidencia que esa enumeración o esa oración o esa frase, esa expresión dicha por un personaje no se terminó. Por ejemplo, en cuanto a lo del otro día fue algo inesperado, muy violento, muy desagradable, y no terminamos la oración. También hay que decirlo, volviendo al tema de los ensayos, dejan los tres puntos o los puntos suspensivos una sensación de incertidumbre en el lector, ¿no? Si vamos a redactar una oración que tenga un corte quizás más contemplativo, que pretenda dejar una expectativa o sembrar una duda en nuestro lector, no es necesario que pongamos un punto al final de la misma, ¿no? Por ejemplo, sobre el tiempo lo dirá. Digamos, queremos terminar una oración diciendo sobre el tiempo lo dirá. ¿Qué nos depara el futuro? Sobre el tiempo lo dirá. Eso podemos dejarlo con puntos suspensivos. También con un punto final o un punto aparte o lo que corresponda en ese caso, pero los tres puntos para dejar un ambiente de expectativa, de duda, de incertidumbre en el lector es algo perfectamente válido. ¿Qué otros elementos de cohesión textual entonces tenemos? Bueno, por supuesto la construcción de párrafos. ¿Qué debemos tomar en cuenta en la construcción de párrafos? Primero que la idea es que todas las oraciones de un solo párrafo estén unidas entre sí. Y esto no significa, por supuesto, que nuestro párrafo va a tener una sola oración. Sería demasiado largo. Solamente lograríamos aburrir y aturdir a nuestro lector. Un párrafo debe tener por lo menos 3 oraciones. No se recomienda que sea ninguna de ellas muy larga, pero eso sí, deben tratar sobre lo mismo. En el momento en que vayamos a cambiar de tema, tenemos también que pasar a otro párrafo y para ello, por supuesto, recurrimos al punto y aparte. ¿Qué cosas no se recomiendan? Ahora, errores comunes. Desequilibrios, como por ejemplo, escribir algunas proposiciones o frases muy cortas junto a otras muy largas.
Los niños del campo sufren enfermedades y están desnutridos. La población infantil que habita en el campo sufre de diversos tipos de enfermedades debido a la falta de tratamiento en las aguas que circundan el lugar, presentando así una desnutrición que parece no tener un alivio pronto y que produce en ellos una serie de factores que afectan su bienestar general. ¿De acuerdo? No es buena idea poner una oración tan junta frente a una tan larga. ¿De acuerdo? Tengamos cuidado con eso. Con mayor razón tengamos cuidado con las contradicciones. Recordemos que debe estar estructurado, debe tener una solidez argumental, una solidez nuestra tesis. Lo que queremos es convencer, y si no es convencer, en algunos casos queremos convencer al lector, se puede, es válido. Pero de repente, en todo caso, lo que queremos es justificar, en el mejor sentido de la palabra, esa posición sólida que tenemos, ¿no es cierto? Ese es el objetivo del ensayo. Entonces no vamos a contradecirnos, porque ya dijimos que desde la intención comunicativa que estuvimos estudiando en sesiones anteriores, nosotros mismos poníamos a prueba esa verdad que por tanto tiempo apoyamos. Las contradicciones son comunes cuando no se ha revisado la información antes de llegar a la etapa del ensayo, porque por supuesto debemos, se supone que, bueno, que la experiencia, claro, es la primera que nos avala, pero también esta se acompaña pues por una información, una cierta investigación que respalda y vuelve más sólido nuestro conocimiento acerca de este tema. Entonces, bueno, las contradicciones pueden llegar cuando simplemente en realidad no estamos adecuadamente informados. Mucho cuidado con eso. Repeticiones y desórdenes. Repetir palabras innecesariamente. No estamos hablando, claro, de la repetición como el elemento de la cohesión textual que antes describimos, en cuyo caso hacíamos adrede hincapié en una palabra porque era importante hacerlo, porque tenía un sentido especial en nuestro texto. No estamos hablando de ese tipo de repetición. Estamos hablando de la repetición sin sentido de palabras que realmente no dan para más, que no sería necesario mencionar tanto. Y también está la perífrasis, ¿no? Cuando no se tiene definida la idea que se quiere expresar. Mucho cuidado con eso, hay que tener claro lo que queremos decir a cada momento. De repente no en nuestro borrador, pero ya en nuestra versión en limpio hay que saber identificar, en tanto al menos nos conocemos a nosotros y la tesis que estamos promoviendo, tenemos que saber leer del borrador y decir, ¿qué fue lo que quise decir aquí? Y puede pasar también en este momento que digamos, la verdad ya no me acuerdo qué es lo que quise decir en este momento, así que lo elimino. Válido, perfectamente válido. Así que, ya saben, evitemos también la perífrasis. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Vamos con algunas conclusiones acerca de los mecanismos de la escritura en prosa, tan útiles si queremos darnos a entender con nuestro ensayo literario. Dijimos que en primer lugar, bueno, la prosa es la manera en que hablamos normalmente, es la mejor definición que le podemos dar. Es lo opuesto al verso, ¿no? Que lo usamos en la poesía y en las narraciones de la antigüedad y de la Edad Media y de incluso el Renacimiento, pero que actualmente pues no se utilizan más. Para una prosa que resulte clara, que resulte bien redactada y que logre ser desde un punto de vista comunicativo efectiva para llegar a nuestro lector, necesitaremos de la cohesión textual. La cohesión textual cuenta con sus propias armas, sus propios mecanismos. La elipsis, la referencia, la sustitución, los signos de puntuación, la repetición y la conjunción. También hablamos de algunos tips, claro está, de elementos que debemos evitar, ¿no? Dimos algunos consejos para ello, como por ejemplo no contradecirnos, asegurarnos de que nuestros párrafos sean sólidos, entre otros. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de arte literario, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de Came en Casa.
Sigamos cuidándonos.